Bueno, saludo a Héctor Pereira, Tito Pereira, Daniel Romano, que ya nos están acompañando aquí en el estudio. Vamos a hablar de salud pública, de un proyecto que está por llevar adelante el diputado provincial Carlos Belfrade, para quien está trabajando desde hace ya un tiempo Héctor Pereira, y también Daniel Romano, que forma parte del Frente Social y Popular, que tiene como diputados a Meyer y a Carlos Belfrade, pero además forma parte del grupo de la organización Paren de Fumigarnos, y va a hablar un poco en detalle de esta ley vertero que tanto debate ha generado el año pasado y que lo sigue generando, y que tiene como eje esta situación de los agroquímicos y las ciudades, de las líneas agronómicas, de las zonas donde no se puede fumigar. Bueno, vamos a hablar de varios temas, así que los recibimos, les agradecemos la visita. Cada vez que vienen para Totoras se dan una vuelta por el canal y nosotros con mucho gusto los recibimos. ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por estar. Buenas tardes, gracias a vos por nuestro espacio. Bueno, a ver, Tito, ¿qué es lo que primero debe saber la gente? ¿Cuál es este proyecto que quiere llevar adelante Carlos Belfrade, que va a estar aquí en Andino, en la zona, presentando su libro? Sí, justamente de paso quería invitar a los vecinos de Totora y de toda la zona este jueves a las 20 en un lugar que se llama La Pancheta, en Andino. En Andino. San Martín y Eva Perón. A las 20 va a estar presentando su libro, Nueva Dependencia, a 200 años de la declaración del 9 de julio. Va a presentar Carlos, que tiene una importancia increíble. Cuando muchas veces nosotros hablamos de un poco de la historia, sí, nos queda ese sabor amargo porque a veces no hemos recibido la historia que no conocemos. Ajá. Una historia oculta, una historia que ha quedado oculta, y un análisis también de la historia de que nos ha quedado oculta, de aquellos primeros, digamos, podríamos decir, intentos desde el 1810 por tener un país libre, por tener un país independiente, con aquella llamita que se prendió en tantos próceres que hemos tenido, tanto como Moreno, Belgrano, Castelli, por nombrar algunos, ¿no es cierto?, que aparte de su participación ideológica, la han sufrido en carne propia, poniendo sangre y cuero, ¿no? Esto llevó un tiempo hasta poder lograr la declaración de la independencia, porque evidentemente también hay que reconocerlo que había muchos intereses creados de algunos, podríamos decir, compatriotas, principalmente una clase porteña dominante, que tenía la inseguridad de decir, bueno, escuchame una cosa, no rompamos vínculos porque tal vez tengamos que seguir comerciando con esta gente, ¿no? Entonces, bueno, todo esto fue llevando hasta llegar a la declaración de la independencia. ¿Y qué tiene que ver con ser independiente y ser libre? Y tiene mucho que ver, por eso Carlos presenta su libro y dice Nuevas Dependencias, porque en realidad un país dependiente, independiente quiere decir no tener dependencias, y es justamente lo que tenemos. Nosotros somos un país totalmente independiente en un montón de cosas. Desde lo económico hasta lo social, cultural, tenemos una enorme dependencia, principalmente de los países más poderosos, podemos decir, de los imperialismos dominantes que durante todo el curso de la historia han dejado su huella en nuestro país. Y eso es lo que intenta interpretar o explicar en este libro. Carlos Belfrade, para que podamos tener esa reacción que tenemos que tener y decir por qué queremos vivir libre. Es un país libre, es un país que proyecta libremente su economía, es un país que proyecta libremente lo social. Un ciudadano libre, ese ciudadano que elige su trabajo, que elige cómo vivir, que elige dónde vivir, que elige dónde atenderse. Bueno, todo esto que no tenemos, porque la dependencia que tenemos desde lo económico hasta lo social y cultural hace que estas cosas no se nos posibiliten, ¿no es cierto?, a la mayoría de los ciudadanos, porque no se le posibilita al país, es un país dependiente. Ahora, Carlos Belfrade tiene la posibilidad de lucharlo desde adentro, claro, desde adentro, desde un lugar de decisiones. Sí, por supuesto. Lo ha buscado, lo ha luchado mucho, ha sido muchas veces candidato, le ha dado la posibilidad a la ciudadanía de Santa Fe, ¿no? Y está representando, gracias a Dios, tal cual como lo había planteado, en una cantidad innumerable de proyectos, bueno, justamente que se han presentado. Y que se han presentado y que se van a presentar. Desde el tema salud, no quería dejar de pasar, justamente porque todavía estamos en este mes de la independencia, y justamente hoy que es el aniversario de Eva Perón. De la muerte de Eva Perón. De la muerte de Eva Perón. No podemos dejar de lado
la participación que han tenido las mujeres, desde Juana Zurduy, la capitana de Perú, desde toda esta gente que en Mendoza, por ejemplo, para armar la campaña, el general San Martín, que llevaba los hombres, los llevaba a la campaña militar a cruzar la cordillera para ir a combatir a los españoles en Chile, las mujeres fueron las que quedaron a cargo de las viñas, del trabajo que hacían los hombres. Y en esa época se elegía para premiar a la reina de la vendimia, era la más trabajadora, no era la más bella, pero ese era un premio que se daba. Todo ese trabajo que han hecho las mujeres, toda esa lucha que han llevado delante las mujeres, realmente nos tiene que enorgullecer como argentinos. Por eso el otro día lo de la teteada me pareció algo muy importante, una forma de mostrar rebeldía ante todo esto. No nos olvidemos que durante estos últimos años lo que mayor movilización ha tenido es la defensa de los derechos de las mujeres, generado por las mismas mujeres. Entonces, bueno, hay que ser muy respetuoso con todo eso. Y bueno, con respecto al tema que habíamos comentado fuera de cámara... Para cerrar la presentación del libro, esta es la presentación del libro. ¿El jueves? Es el jueves 28 en Andino, a las 20 horas. El lugar se llama La Pancheta. Los esperamos. Bien. Avenida San Martín y Eva Perón en Andino. Perfecto. Pasado mañana a las 20 horas. Bien. Vamos a dejar para después de la pausa. Sí. Si se quedan, el tema del proyecto de salud, del cual también tenías ganas de hablar y contárselo a la gente que va a presentar o que ya presentó Carlos. No. Están ahí ustedes tratando de relevar estamos las en situaciones un en cada localidad. Exacto. Es un gran tema, vos lo tocaste muchas veces siendo candidato al tema de la salud pública. Bueno, mucho no ha cambiado, más allá de algunas buenas intenciones que pueda haber. Se ha profundizado. Exactamente. Sí. Porque también tiene directamente que ver con la cuestión social. Seguro. Que cuando se toca un poquito todo repercute en la salud pública. Daniel, y desde el punto de vista de tus luchas de toda la vida por la cuestión ambiental, ¿qué te genera o qué te está generando la presencia del FRADE dentro de la Cámara de Diputados? Hay cosas que podés esperanzarte que puedan empezar a debatirse a partir de la presencia de él en la Cámara, de visibilizarse más. ¿Qué es lo que te genera, por ejemplo? Sí, no, obviamente cuando uno tiene a un compañero con que ha compartido cosas durante los últimos 20 años y sabe cómo es, se siente que está uno dentro de la Cámara. Pero claro, son dos diputados, incluso... Tenemos que recordar que la compañera está de 6 meses de embarazo, o sea, va a tener un tiempo... Mercedes Meyer. Digamos. O sea, Carlos se involucra tanto en las cosas que tiene una cantidad enorme de proyectos encima, está trabajando. Pero bueno, uno siente que está representado, pero de verdad, no es un discurso hecho, una frase hecha, ¿no? Ahora, claro, yo no quiero abundar mucho en el tema de la ley de 11.273 de agroquímicos, que está mal llamada fitosanitario. Pero bueno, todos saben que esa ley en la Cámara había perdido en el recinto, mejor dicho, esa ley en la comisión perdió con la de la diputada Inés Bertero. Ese proyecto fue votado 20-13 en el recinto y pasó a senador, está en senador actualmente. Es un proyecto que habla de 100 metros libre de fumigaciones con arbolado o 200 metros sin arbolado, que no habla nada de otros temas que son tan importantes como el tema de los de los bidones, de la fumigación en tránsito. Bueno, el proyecto de ella, que es un proyecto que es regresivo e inconstitucional, porque incluso va más atrás de los 500 metros que ya, con excepciones, pero que habla la ley actual, está en la Cámara de Senadores, y hasta ahora nosotros intentamos ingresar en la Cámara de Senadores el proyecto nuestro. Ninguno de los 19 accedió a ingresarlo, pero ya ninguno de los 19 senadores accedió a ingresar el proyecto. No, discuten el de la Bertero y tiene media sanción de diputado. Pero hay una cosa interesante. Hubo un encuentro de nosotros y de otros grupos que defienden el ambiente, algunos como El Paraná No Se Toca, el Taller Ecologista, se sumó Greenpeace, cosa que nos sorprendió, en Rosario, y el Capiero lo recibió y se comprometió a no apoyar el proyecto Bertero, porque dice que él, por el Ministerio de Salud, que no está claro ese proyecto, que le preocupa la salud de la gente, que él no lo va a apoyar. Y en la zona mía de San Lorenzo, en el departamento nuestro, varios grupos, Semilla de Futuro, la Comisión de Derechos Humanos, la Asamblea por la Vida, los vecinos de la zona sur, que luchan contra la instalación de una planta ahí, o la extensión de molinos, le mandamos notas al senador Traferri por el departamento de San Lorenzo, y hace 2 meses que se los mandamos para que no apoye el proyecto,
Y la semana pasada nos llamó y nos entregó la secretaria la respuesta de él, donde se compromete por nota, que la digitalizamos y la subimos a la web, se compromete a no apoyar el proyecto vertero porque coincide con nosotros que hay cosas que no están claras. O sea que en senadores hay una perspectiva de que no le den tratamiento a la ley. Una perspectiva. Eso perdería estado parlamentario. Es lo que esperamos. Y quedaría la ley que estaba antes, que es menos mala que el proyecto de reforma que, digamos, ingresó la diputada Inés Angélica Vertero. Lo que sí nosotros hemos hecho ahora, es una cosa que me parece que interesante, nosotros hace un año se ingresó a través del diputado Tesa un proyecto de ley de fomento de la agroecología, o sea, de la producción sin químicos. Ese proyecto, si no se trata de ahora, hasta diciembre, es estado parlamentario. Entonces, el miércoles, o sea, mañana, en 1 de mayo, 9:41, en el local del Frente de Santa Fe, vamos a hacer un relanzamiento de la ley de fomento de la agroecología, con la presencia de Carlos Delfrade, Mercedes Meyer, el diputado Tesa dijo que va a ir, aunque ya es un mandato cumplido, pero va a ir un poco para aportar, colaborar. Se invitó a todo el mundo, al periodismo que vaya, y se va a hacer un relanzamiento para que no pierda estado parlamentario y para que se discuta en las comisiones, donde está trabada, esta ley que, diría, le da un fomento a la producción sin químico, está basada... Además es también tan importante como prohibir lo otro, la alternativa a qué hacer, ¿no? Porque ese es el gran debate también. Era complementaria, porque te dice, bueno, vos tenés franja de 800 metros, 1000 metros en una escuela, sin químico. Bueno, ahí hace comida. Nosotros nos invitaron a dar una serie de charlas en Goya, Goya, Corriente, ¿no? Del colegio ese, donde había como 1000 personas que fuimos, una pareja de profesores de ciencia agraria nos llevaron a una tomatera de 8 hectáreas que son de ellos. Bueno, ahí nos dijeron que por métodos biológicos bajaron el insecticida a un 10%, o sea, un 90% menos usando métodos biológicos. Y bueno, yo vi que tenían unas montañas de tomate en cajones. Digo, bueno, esto es para Corriente, no, esto es para Rosario. O sea, estamos trayendo comida de 600 kilómetros, porque el modelo monocultivo arrasó con la producción de comida sana en la puerta de los pueblos de la ciudad y tenemos que pagar un flete intermediario. O sea, se ha encarecido la comida. Y la agroecología es complementaria de la ley digamos, que queremos modificar. La idea sería que haya un modelo inclusivo, un modelo que no use químico, un modelo de diversidad, pero mientras no lo haya, por lo menos tengamos zonas que protejan a la gente. Y donde que serían, Daniel, 800 metros, eso es lo que ustedes ya tienen. No, eso estaba en el proyecto de la ley de 11.273. Pero es lo que van a intentar que la ley lo que habla es que todos los espacios disponibles, o que la gente acceda, o que sean estatales, o que se puedan utilizar, haya un consejo consultivo donde estén el Estado, las organizaciones y los productores independientes y discutan un plan de cómo dar charlas en la escuela, en programas en la radio, en los medios de televisión, que el Estado colabore incluso económicamente en la difusión de los conocimientos ancestrales y los actuales de la agroecología y se ponga a disposición a nivel como Estado todas las mejoras para que se haga esa producción, se hagan ventas, mercados, créditos blandos, generar las condiciones. Claro, así como se generaron para la soja transgénica, generarla para la producción de comida sana. Para que a los productores les interese. Exactamente. Además, promoción económica, publicitaria, formación, que se integre el INTA, que se integren todos, y un consejo consultivo que haga un seguimiento de que esto se vaya cumpliendo, porque hay un montón de cosas en la ley, ¿no? Pero sería crear las condiciones materiales y las condiciones, digamos, pedagógicas para que un modelo de producir comida sin veneno sea posible. Porque, por ejemplo, Cerdá, una persona que asesoró por el tema de la ley, tiene 650 hectáreas y otra de 1.200 hectáreas de producción agroecológica, y el rinde es bueno. Pero hay que saber, ese es el problema. Se han perdido los conocimientos y también se han perdido los hábitos laborales también, hay que reconocerlo eso. Es mucho más cómodo pasar un avioncito y irse al shopping, pero perdón, no quiero ser ofensivo, pero para recuperar digamos, la agroecología y para agrupar los conocimientos nuevos que hay que conocer la tierra, hay que amarla y hay que estar atento a la tierra, hay que hacer un seguimiento a la tierra. Pero bueno, después seguimos de la pausa. Pero sí. A ver, la semana pasada hablé con la gente de la Sociedad Rural de Totora, su presidente es un productor ganadero, y él también hacía desde su lógica una fuerte crítica al tema de la soja, ¿no? Acá también está en debate el tema de las inundaciones, porque el comité de cuenca que se crean para solucionar los problemas hídricos, a ver, los diagnósticos los tienen, ahora las soluciones, si se sigue produciendo de la misma manera, todos están seguros que es impredecible el futuro y que lo que se ha generado en tema de inundaciones, pérdida de caminos... Yo te voy a dar datos científicos al respecto de eso. Digamos, el cambio climático... Hay una discusión también. Claro, yo te voy a dar datos científicos. El cambio climático tiene dos grandes aportes. Sí. Los gases invernaderos del norte industrial y la deforestación del sur.
O sea, la deforestación es el segundo motivo del cambio climático. Mirá punto vos. 1. Cuando vos están tirando, en la década, digamos, en el año 90 se tiraron 30 millones de litros de agroquímicos en el país. Hoy andamos en los 400 millones de litros, o sea, pasamos de 30 a 400 millones de litros. 250 millones son de lo formulado del glifosato. Ahora, esos venenos, como no tienen penetración en la célula, requieren de unos productos que son los POEA, que permiten que penetre y que se fije. Eso, una parte cae en la tierra, mata a los microorganismos y la sella. Entonces, y mata a la lombriz y la hace menos esponjosa. Entonces hay un informe del INTA bastante reciente que dice algo interesante. Un monte absorbe 300 milímetros por hora por hectárea de agua. Un campo de pastoreo 100 milímetros y un monocultivo de soja 30 milímetros. O sea, tenés 10 veces menos absorción del agua. Es un tema que con un modelo inclusivo, un modelo de rotación, un modelo de más variedad productiva, no estaría. No haría falta hacer una obra clandestina, tiene agua al vecino. La propia tierra haría lo que hacía antes, digamos. O sea, también el cambio climático también se moderaría un poco. Todos coinciden con esa lectura, Daniel, incluso desde los sectores de los productores, todos coinciden, plantean que hay una cuestión impositiva que los lleva y que los obliga a producir de esta manera, que ese también es el gran debate. Digamos, terminás haciendo algo que después te termina tapando, ¿no? Bueno, la Liga de Ecología habla de ficción además de la sospecha de contaminación ambiental, ¿no? En la comparación que se hizo con las lluvias caídas, con la cantidad de lluvia caída de los años 70 a lo que ocurrió el año pasado, es increíble, pero es la misma cantidad de agua, con una diferencia. La napa creció de 14 metros a 50 centímetros. O sea que acá cuando llueve muy poco ya estás inundado, estamos viviendo un charco. Es lo que plantean, exactamente. Ahora, bueno, todo lo que están planteando forma parte de las soluciones que estamos obligados a dar, ¿no? Desde todos los sectores. Perdón, lo que absorbían los árboles, los animales sobre la tierra, la alfalfa, todo eso, bueno, se terminó todo. Claro. Es así, se está esperando la otra cosecha. Hace poco se reunieron la gente de hídrica de la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba, y una de las conclusiones que tenían era que no se puede tener el campo para la tierra parada tanto tiempo esperando la otra cosecha de soja, que eso indudablemente va a producir inundaciones, por más que tengamos distintas salidas de los ríos, que tengamos distintas represas, que construyamos lo que construyamos, es inútil. Estamos sobre un charco, es así. Mira, te voy a dar un dato que creo que ustedes ya lo deben haber manejado en el programa. Hubo 3 congresos de medicina socioambiental en Rosario, y hubo 3 congresos de médicos del pueblo fumigado, que fueron 2 en Córdoba. El año pasado, en octubre, fue en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Medicina, ¿no? Yo participé de 5 de los 6, el año pasado estuve en Buenos Aires. Y apareció el doctor Damián Marino y sus profesores, sus bioquímicos de la Universidad de La Plata. Y presentaron un informe donde dice: nosotros estábamos buscando glifosato en los alimentos. Entonces, por una cuestión de protocolo, tenemos que buscar algo que esté totalmente limpio de eso para hacer las comparaciones. Entonces le dije a mis colaboradores, a los bioquímicos que están conmigo, que vayan a comprar gas hospitalaria. Entonces le digo, por las dudas, revisala, aunque no creo que haga falta, pero hacerlo por protocolo. Dice: doctor, ¿tiene glifosato esto? No, hacerlo bien, vos sos un profesional, hacerlo bien. 5 veces lo hizo, después lo hice yo. Y fuimos a buscar 15 productos con base de algodón a los negocios ahí de La Plata y el conurbano. Y los 15, o sea, el 100% de la gas hospitalaria tiene glifosato. Y en el 85% de los tampones encontramos glifosato. O sea, ahí se dieron cuenta que el algodón es transgénico en este país. Entonces, toda la gas hospitalaria del país tiene glifosato en su composición. ¿Ya? Fíjate la magnitud del problema, ¿no? Como han encontrado en el río Paraná, han encontrado glifosato en el río. O sea, claro, cuando vos echas todos los años 400 millones de litros de veneno, pensemos que en el siglo XX se echaban 30 en el peor de los casos. O sea, nunca ocurrió en la historia humana, eso es algo nuevo. Estos últimos 20 años son nuevos en la historia humana, no hay comparación, no podemos buscar experiencias anteriores y cómo terminaron. Y algo nuevo que no sabemos cómo va a terminar. Lo que sabemos es que hay más gente enferma, hay nuevas enfermedades, hay inundaciones, hay un desplazamiento de millones de personas estos últimos 20 años desde el campo a la ciudad, hacinarse en villas, donde su propuesta laboral es el narcotráfico, la más viable. Entonces, bueno, es un combo donde hay que ponerse a pensar, ¿es la única salida esta o hay otra salida? Parece que eso, el debate de la agroecología, intenta comenzar a dar una lucecita en el túnel, digamos. Se puede hacer comida sin este modelo y, bueno, coexistirán en la medida que deban coexistir, pero por lo menos empecemos a hacer otra cosa. Comamos sano, por lo menos, no nos enfermemos. Creo que un poco va en esa dirección. Indudablemente todo va a pasar por decisiones políticas. Seguro, que pueda dar el Estado, ¿no? Provincial y el Estado nacional, que también bastante ausente en decisiones fuertes en este tema en los últimos años.
Sí, ¿no? sí, seguro. Sí, el mismo Estado Nacional que es irrisorio, ¿no? Porque uno de pronto, bueno, con todo este cambio de gobierno nacional que dicen, necesitamos inversiones, vamos a abrir, vamos a tratar de mejorar todo el sistema financiero para que las inversiones ya estaban. Monsanto ya estaba, Chevron ya estaba, Labarri ya estaba. Los que realmente venían a la Argentina a invertir, porque veían un negocio brillante, sin importar si contaminaban o no. Vos imaginate que vos seas el gerente de qué sé yo, de una empresa en Alemania para el del Volkswagen, que dice, escúchame, te oferto para que vengas a invertir en Argentina. Si no tenés mercado, ¿qué vas a venir a invertir en Argentina? Entonces el tipo viene a invertir cuando realmente las condiciones están dadas para que venga a hacer una inversión. Y esta gente tuvo las posibilidades, las puertas abiertas. Y el cambio que se pronunciaba no se concretó, todo lo contrario, esto se profundizó. Se sigue y desde la profundizando. cuestión ambiental, ¿qué pudo haber cambiado de la lucha que llevan adelante ustedes? ¿Qué veían del gobierno anterior y qué ven de este? No, a nivel gobierno yo en lo personal noto diferencia. Yo veo, hay una frase de Marie-Monique Robin, la escritora francesa y ambientalista, que hizo la vida según Monsanto, el famoso video, y hace 2 años ella hizo públicamente una declaración que a mí me quedó muy, muy grabada, y dijo, no hay país en el mundo donde Monsanto haga lo que quiera como en Argentina. O sea, desde ese punto de vista creo que todavía no noto ningún cambio, al contrario. Creo que está profundizando un agravamiento de los temas ambientales. Lo que sí noto es mucha más conciencia en la gente, algún grado más de organización, esa presión obliga a tomar ciertas en Rosario, por ejemplo, hay una ordenanza muy parecida a la ley de agroecología de fomento de la agricultura urbana. A nivel de municipios se han prohibido fumigaciones dentro de la ciudad, dentro de los ferrocarriles, dentro del área urbana. Ahora van y cortan el pasto y no van más con la mochilita. Hay un montón de cosas que se van logrando y fundamentalmente la gente toma conciencia de que hay un debate que en la sociedad no se ha dado y que lo comienza a dar. O sea, creo que en la batalla cultural se avanzó muchísimo. En lo político, pequeñas cosas, pero digamos, importante, porque nuestro país es un país que está muy atado a este modelo. Desde el punto de vista de la renta que recibe la provincia, desde el punto de vista que en los 90 se liquidaron un montón de diversidad productiva, trenes, astilleros, lugares donde los chicos hacían escuela-taller. Entonces se creó una idea de monocultivo y de país agroexportador muy fuerte. Entonces, el tema es que este modelo agroexportador es único en la historia. Hace 20 años que existe, nunca existió algo así. O sea, que se haya modificado, de los 33 millones de hectáreas cultivables, 27 millones son transgénicas, 21 de soja, por algodón y maíz. Nunca en la historia humana se puso un gen de otra especie dentro de otro. O sea, se hacían cruces de otro tipo que eran largos. Pero digamos, esto es algo nuevo en la historia y no se sabe cómo va a terminar. Ajá. Se sabe que nos inundamos, nos enfermamos más, pero no... Digamos, hoy vos agarrás un pibe y le haces un análisis, un bebé, y le sale DDT en la sangre. Y hace 30 años que no se usa. O sea, hay ciertos mecanismos químicos que pasan por la placenta y van a quedar por generaciones. Si hoy cambiáramos el modelo de golpe, mágicamente, igual tendríamos 30 o 40 años de problema igual. El tema es que no se sigue grabando eso. Bueno, vamos a cerrar el diálogo con Héctor Pereira, con Daniel Romano, que nos están visitando. Bueno, son representantes, Daniel, de Paren de Fumigarnos, pero además forman parte del equipo de trabajo, representando a Carlos Belfrade como diputado provincial del Frente Social y Popular, y Héctor Pereira también en Andino. Héctor, me gustaría que hagas referencia a este tema del proyecto de salud pública que tiene en mente presentar en la Cámara Carlos Belfrade. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? Sí, nosotros estamos juntando justamente un poco de historia, estadística, sí, para darle a Carlos para que él pueda armar su proyecto, ¿no es cierto? Nosotros lo que hay que hacer acá es un poco de historia. Nosotros teníamos, en los años 70, teníamos un cordón industrial importante en la zona, que también tenía sus talleres y su trabajo repercutía en toda la zona del departamento Iriondo. Ese cordón tenía más o menos unos 15.000 trabajadores efectivos. En el año 73, 74 llegó a ser su salario del 51% del Producto Bruto Interno. Y eso que redundaba en que las obras sociales tenían un buen ingreso. Y no sé si ustedes, vos no sé tu edad,
pero yo lo 45. recuerdo perfectamente que en esos momentos, en cada ciudad o pueblo, como mínimo había 1 o 2 sanatorios privados. En ese momento. San Lorenzo tenía 3, Capitán Bermúdez tenía 2 en nuestra zona, acá en Totora había sanatorio privado, en Cañada de Gómez estaba su sanatorio privado. Eso, ¿qué pasó? Que después, con el plan Martínez de O, que se fue profundizando lamentablemente en la democracia, se fueron cayendo las fuentes de trabajo, las grandes industrias, las obras sociales quedaron con poco ingreso, y acá empieza el primer ataque hacia la salud pública, porque las mismas obras sociales que venían decayendo, como no tenían ingreso de otro lado, ¿qué empezaron a hacer? A buscar cómo conseguir ingreso a través de la salud pública, y de esa manera desmantelaron la mayoría de los hospitales. O sea, las mismas obras sociales, los mismos círculos médicos, lamentablemente esto hay que decirlo, se aferraron a la idea de trabajar desde la medicina privada con la salud pública. Y entonces nos quedamos con que los hospitales fueron decayendo, y hoy no tenemos en toda la zona donde hospitalizar. Nosotros tenemos la particularidad que nuestros niños tienen que nacer en Rosario, acá no pueden nacer. Vos me decías que, bueno, en San Lorenzo tampoco, ¿no? O sea, No, hay un centro de salud público donde puedan... Hay un hospital que de noche no atienden partos, por ejemplo. En San Lorenzo. En San Lorenzo, los mandan a Leva Perón. Que es, o sea, que la es mayoría... el hospital de Granero a Caballo. Granero a Caballo. Pero, digamos, le falta internación, le falta la parte pediátrica. Es decir, ese hospital era un hospital que en la década, fines de los 80, principios de los 90, hubo una comisión que se llamaba San Lorenzo construyó su hospital, donde mi familia, como muchas familias, aportamos metros de piso, material de construcción. Esa comisión hizo el hospital, se hizo sin fondos provinciales. Después el SANCO lo que hizo es mantenerlo. Pero nunca se pudo terminar el proyecto porque la comisión se agotó y la provincia nunca aportó. Nunca se pudo hacer el proyecto original de alta complejidad. Y hace el año pasado vino el ministro en ese momento, no, ya vino Drizum, habló con la gente del hospital, que lo invitaron a nosotros para que participara, y lo que él dijo es que en realidad no era un problema de falta de fondos, sino que por una cuestión de criterio, San Lorenzo no le correspondía a un hospital de alta complejidad, porque estaba cerca el Eva Perón en Baigorria, estaba cerca de Rosario. Lo mismo plantean acá con respecto, porque está Cañada de Gómez, y si no Baigorria... O sea, aunque hubiese lloviera plata, igual no lo querían hacer. Porque era un criterio. Es una cuestión conceptual, sí, conceptual. Es un criterio. Hay dos cuestiones que han planteado esta gente. Primero, bueno, la proximidad de los 3 importantes de Rosario, pero sin tener en cuenta que eso atienden a casi 2 millones de personas. Entonces, y lo otro que planteaban, el famoso sistema de ambulancias, ¿no es cierto? De ambulancias, ellos te plantean... Regional. Eso, ambulancias regionales, muy bien preparadas, qué sé yo. Sí. Pero nosotros tenemos un problema gravísimo, que es la cantidad de tráfico pesado que tenemos en la zona, y los trenes, con sus maniobras que a veces interrumpen el tránsito 30 o 40 minutos, lo cual genera que nosotros, por ejemplo, Andino, Totora, Cerodino, Clark, que toda esta zona tenemos el grave problema que estamos entre la 34, ya lo he planteado, y los muelles, con lo cual en algún momento, como en estos días, es imposible transitar con la cantidad de camiones que se empiezan a juntar. Y encima llegás a Leva Perón y te encontrás con que no tenés cama, y tenés que pelear una cama, y tenemos partulientas, tanto de San Lorenzo como de Puerto San Martín, como de Andino, como de toda la zona, que tienen el bebé y después tienen que tenerlo en la sala de guardia. O sea, su hospitalización en la sala de guardia, a esperar que se desocupe una cama, o cirugías programadas. U otro tipo de exacto, sí. Temas graves. Yo puse el ejemplo de un nacimiento. Yo puse el ejemplo de un nacimiento, pero hay otros casos mucho más graves de salud que en realidad tienen mucha más urgencia. Más urgencia. Entonces, lo que se plantea acá es lo siguiente: si nosotros en la zona no tenemos, como tuvimos en su momento, ya que la medicina privada, o sea, lo que estábamos hablando de sanatorio y todo eso, no van a existir, tenemos que, un poco volver a realzar esos hospitales que teníamos, como el de San Lorenzo, como el de Capitán Bermúdez, el Hospital Barrio Nuevo, como la sala de maternidad de acá de Totora, como el Hospital de Cañada de Gómez. La zona de San Genaro, toda esa zona está totalmente desprotegida y a casi 80 kilómetros de la ciudad de Rosario, de la única manera de llegar por la ruta 34 atestada de tránsito pesado. Entonces, todos esos lugares se tienen que empezar de alguna manera a tener una atención de un hospital como mínimo de alta complejidad y otro de segunda complejidad, vendría a ser, ¿no es cierto? Y otra de las cuestiones que son muy puntuales es el famoso tema de los ANCO o los dispensarios comunales, o los hospitales chicos de los pueblos, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con esto? Que no hay una política regional. O sea,
cada presidente común y cada intendente empezó con el sueño propio de su dispensario, ¿no? Yo quiero mi dispensario propio, no quiero compartir nada con nadie. Entonces tenés algunos dispensarios mejores y otros peores. Pero la mayoría de estos centros de salud no tenés lo que se llama, lo que podríamos decir, una medicina preventiva, con lo cual para tener las distintas prácticas ambulatorias, es decir, bueno, tener ginecología, tener un pediatra, por ejemplo, en el Sanco de nosotros, creo que hasta ahora, creo que 2 veces fue un pediatra a atender, con el cual, al tener los ambulatorios atendidos en esos centros de salud, le sacás ambulatorio a los hospitales, con lo cual es mucho más fácil poder manejar el hospital para su función específica, que es hospitalizar. Digamos, un proyecto amplio. Amplio, claro. Esto es lo que estamos tratando de que tiene que ver también con inversiones. Por supuesto, pero va a haber afectación presupuestaria. Está bien, claramente, ¿no? Está bien. Nosotros acá, Carlos desde que empezó su campaña, siempre insiste con el tema de que tenemos que estas empresas que no aportan ingresos brutos, estas multinacionales que son millones y millones lo que facturan por minuto, no puede ser que no dejen su 4% que corresponde del ingreso bruto. Las mayorías de las ciudades como San Lorenzo o Puerto San Martín no pueden cobrar el DREI, no cobran el DREI a las multinacionales por los convenios multilaterales. O sea, el convenio multilateral que dice que la empresa paga en el lugar donde factura, vendría a ser Buenos Aires, en el lugar donde están radicadas. Entonces, todo ese impulso que tendría que dar desde la parte impositiva, como lo da un kiosco, como lo da una panadería, como lo da cualquier comercio chico de la zona, ¿no es cierto? Lo tendrían que dar estas grandes industrias. O sea, los recursos están, falta la decisión política y falta la presencia del Estado en el tema de salud. Como te decía antes, ya no nos sirve de nada que nos lleven solamente, que tampoco la llevan, ¿no es cierto?, la leche o la vacuna. Que podamos tener en cada pueblo y en cada lugar, como mínimo, para poder hacer una placa, para poder tener un laboratorio. ¿Cómo no podemos tener todo eso para, como te vuelvo a decir, quitarle a los grandes hospitales el tema de los ambulatorios? Porque hay otro problema con el tema de los ambulatorios en los grandes hospitales. Yo te pongo un ejemplo. Andino, Cerodino, claro, que vos sabés que nosotros no tenemos colectivo a Cañada de Gómez. Claro. Y tenemos muy pocos colectivos a San Lorenzo. O sea que el que no tiene movilidad propia está condenado. O sea, para hacerse un laboratorio tiene que gastarse, por ejemplo, 300 o 400 pesos en un remis, para que lo pueda llevar a algún lugar, para que le hagan el laboratorio, si tiene en ese momento lugar el laboratorio, porque encima en San Lorenzo no lo tenés. Entonces, me parece que no son cuestiones tan difíciles de resolver, y sí de la presencia del Estado donde tiene que estar. Ni hablar las localidades más chicas todavía, donde, bueno, por ejemplo, casos o no abre de noche, o a la 1 de la tarde cierra, o no hay quien maneje la ambulancia. Y el otro tema es la ley Sanco. Digamos, ¿hasta cuándo un grupo de ciudadanos se tendrá que hacer cargo de la salud? Bueno, el tema del Sanco es como la cooperadora. Donde hay más especialidades o más actividades en hospitales por el esfuerzo y la creatividad de que le componen el Sanco, ¿no? La colaboración de la ciudad. Lo del Sanco es muy parecido a lo de la cooperadora. Cuando nosotros mismos elogiamos, y es verdad, los trabajos que hace todos los vecinos comunes, en realidad lo que están suplantando es el Estado. Es el Estado el que tiene que estar presente. Ese es el Estado el que tiene que estar presente. ¿Contempla tratar de presentar un proyecto para derogar la ley Sanco, Carlos Belfrade, o no? Tenemos que ver. Nosotros lo que estamos juntando son toda lo que sea estadística, todo lo que sea, toda la geografía de la zona, las distancias que hay, los kilómetros que hay entre cada hospital, y bueno, y ver los hospitales que ya tenemos y ver la posibilidad de poder tener otro tipo de hospitales, y por supuesto tener la medicina periférica de otra manera, organizada de otra manera. Si es necesario que no funcione como Sanco, por supuesto, tiene que ser necesario. Exacto. Bueno, en el final, Daniel, ¿cuál es tu sueño, tu deseo? En este tema en el cual has luchado toda la vida, que es el tema de lo ambiental, la lucha contra los agroquímicos y otras tantas cosas que castigan, según tu visión, al medio ambiente. Y con respecto a esto de la ley Bertero, la 1173, las ordenanzas que cada una de las localidades ha intentado hacer con este tema, en el cual, por ejemplo, aquí en Totoras hay un amparo de un vecino autoconvocados, que ha sido apelado por la municipalidad y que está en esa instancia. ¿Qué es lo que avisorás? ¿Qué es lo que esperás que pase? ¿Una ley provincial considerás que sería suficiente, que traería ciertas certezas para todos? ¿Haría falta una ley nacional? ¿Cómo lo ves este tema? Se me ocurre que fundamentalmente lo importante es
seguir avanzando en la lucha cultural. O sea, que la gente tenga la información, comprenda el problema, que se recupere ciertos conocimientos que se han perdido, que tengamos un cambio de modelo integral en la forma de producir. Este es un país riquísimo, es un país que puede producir y tener una variedad productiva enorme. Llegó a tenerla en una época y luego la liquidaron. O sea, me gustaría que este país tenga el confort, la salud, la dignidad que se merece como país, ¿no? Porque es un país que ha luchado, donde hemos tenido hasta desaparecidos que han luchado por un país mejor. Se me ocurre que necesitamos un marco legal, pero que el marco legal sea la resultante de un modelo político y social que se abre paso, que es inclusivo, que digamos la justicia social la pone en primer lugar y no la rentabilidad de unos pocos. Entonces, desde ese punto de vista, sueño con un país distinto, donde esto ya no sea una materia de discusión, donde sea materia didáctica, materia de educación, donde se diga esto, se diga en la escuela, donde los docentes le pueden explicar a estos alumnos con total naturalidad, y hoy no lo saben. Hoy tenemos 320.000 manuales ambientales escondidos en un galpón en Buenos Aires que eran para los docentes, y que el anteaño pasado, no, 3 años atrás, el ministerio, a pedido de gente de la Principal Rosario, decidió esconderlo. O sea, hicieron manuales para los docentes en todos los niveles. ¿Qué decían esos manuales? Los manuales en realidad tenían un solo capítulo muy chiquitito donde alertaba sobre la megaminería, los problemas que podía traer y los problemas del monocultivo. Cuando se dan cuenta que ese capítulo de unas pocas hojas decía esas verdades, en Rosario dijeron, bueno, hablemos con el ministro porque esto no lo pueden difundir. Y bueno, tenían dos caminos: cortaban una tijera los 300.000 capítulos o lo escondían. Y decidieron, en el norte llegaron a repartir 10.000. Los 320.000 restantes los guardaron, lo escondieron en un galpón, creo que en el Abasto, porque hace 3 años pagaban 15.000 pesos de alquiler. Para tener esos manuales. Para tenerlos guardados ahí, sí. 320.000 manuales ambientales. Por ese capítulo. Sí, porque en realidad otra cosa no veo, el resto sí, es difundible. Yo pensé que ese capítulo. Consideramos que por ese capítulo, donde alerta sobre los problemas de la minería a cielo abierto, el problema del cianuro, del ácido sulfúrico, el problema de los glaciares, creo. Y después el monocultivo habla de los problemas que puede traer. No es nada tampoco, nada tan grave. Pero claro, se sintieron afectados algunos sectores y hablaron con el ministro, el ministro consultó con el gobierno y bueno, ¿qué hacemos? Estamos hablando de la gestión anterior. La gestión anterior, sí, hace creo que 3 o 4 años de esto, o un poco más. Y bueno, decidieron no repartirlos. Entonces, en lugar de quemarlo o algo, lo están guardados en un galpón. No sé qué harán con eso, si algún día lo repartirán, qué sé yo, qué quiere hacer con eso. Pero evidentemente me gustaría un país donde eso, en vez de esconder un manual ambiental, el docente le explique a los chicos la verdad. Y que cada uno haga con la verdad lo que quiere, pero que tenga la verdad. Sobre la verdad edifiquemos lo que queramos. Edifiquemos errores o aciertos, pero no sobre la base de la falta de información o sobre la mentira. Me gustaría una sociedad edificada sobre la verdad, que eso no es lo que nos hará libre realmente, ¿no? Eso es lo que quisiera. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Héctor. Muy amable por la visita. Lo esperamos. Los que quieran agregar, a disposición. No, lo esperamos jueves, te esperamos. Este jueves a las 20. Esperamos todos los vecinos, justamente, bueno, un poco lo que decía Daniel, ¿no? Cuánto que tiene que ver esto que dice Carlos en su libro, ¿no? De las nuevas dependencias. Y cuánto tiene que ver que elijamos vivir libre o que sigamos viviendo dependiente como vivimos, ¿no? Tiene muchísimo que ver. No, por favor, gracias a vos. Le mandamos un saludo a Moni, que les está acompañando, Moni y Roberto de Saludar, también que forma parte del equipo de Carlos Belfrade. Bueno, nosotros con mucho gusto recibimos todas las voces, para eso estamos todos los días, abrimos las cámaras con Cristian, esta mesa que está siempre dispuesta a recibir a todos los protagonistas, que somos todos los que conformamos estas sociedades, y en cada lugar tienen sus debates. Nosotros creemos mucho en los medios de comunicación locales, en los medios regionales, sin los cuales este tipo de voces serían muy difícil que puedan expresarse, y mucho más que puedan expresarse con el tiempo, con la tranquilidad y sin ningún tipo de condición, como habitualmente sucede en este medio. Así que yo les agradezco y sepan que están abiertos los micrófonos cada vez que ustedes lo necesiten. Ustedes o quien se sienta tocado por alguna de las cosas que se dicen, los tienen a disposición también para utilizarlo. Muchas gracias de nuevo. No, gracias a vos. Muy amable. La pausa, Cristian. Dale.